What the Shall we begin? Let's begin now. Sí. Familiar lejano de las palomas, el dodo era un ave del tamaño del cisne, con una cabeza enorme y un pico robusto. Sus alas eran muy cortas e impropias para levantar el vuelo. Los ejemplares de esta ave estaban repartidos en dos especies: el dodo común, que vivía en la isla Mauricio, y el dodo blanco, que anidaba en la isla vecina de Reunión. La primera especie se extinguió entre los años de 1665 y 1670, y el último ejemplar de dodo blanco murió en 1761. Según algunos autores, la desaparición de esta maravillosa ave vino de manos de los cazadores, que las abatían por miles y sin control para hacerse con sus preciadas plumas. También contribuyó a su extinción la introducción en estas islas del Océano Índico de otras aves que competían con ellas. La vaca marina de Steller fue un sirenio descubierto en 1741 frente a las costas asiáticas del mar de Bering. Esta vaca marina fue el mayor sirenio del que se tiene constancia, ya que poseía una envergadura máxima que iba de los 8 metros a los 10 y un peso que oscilaba de los 4 a las 10 toneladas, mucho mayor que el manatí o el dugongo, con el que está emparentado. Aunque en el pasado habitó la parte norte del Océano Pacífico, su población estaba reducida a una solitaria colonia en las Islas del Comandante cuando fue descubierta. Debido a su carne, grasa y piel, muchos marineros comenzaron a cazarla, y esta desapareció en el corto plazo de 27 años, siendo extinguida en 1768 y confirmándose este dato en 1854. 4. Los moas son una familia extinta de aves. Eran aves no voladoras que habitaban en Nueva Zelanda. Se conocen 10 especies de diferentes tamaños, desde una tan pequeña como una gallina hasta los moas gigantes, que medían cerca de 3 metros de altura y tenían un peso de 250 kilogramos. Los moas se extinguieron alrededor del año 1500, poco después de que los primeros cazadores maoríes llegaran a las islas. Pero algunos piensan que existieron pequeños grupos de moas hasta finales del siglo XVIII o finales del XIX. De hecho, se cuenta algún avistamiento por parte de marineros a las órdenes del explorador británico James Cook, y llama la atención el estado de conservación de algunas plumas de estas aves. Los moas, a diferencia del avestruz, el emú, el casuario o el ñandú, habían perdido completamente las alas durante su evolución, tal como ocurre con los kiwis, que se consideran emparentados con los moas. El baiyí era un delfín blanco, casi ciego, que habitó el río Yangtze en China, el más largo de Asia y el tercero más largo del mundo tras el Nilo y el Amazonas, cuya extinción fue declarada el 13 de diciembre de 2006, tras el fracaso de una expedición realizada por 30 científicos de Japón, China, Suiza y Estados Unidos, que durante 6 semanas a bordo de 2 barcos recorrieron 3.500 kilómetros del río Yangtze y no pudieron registrar avistamientos del delfín. La desaparición del baiyí es la primera extinción de una especie de cetáceo directamente atribuible a la especie humana,
convirtiéndose en un vergonzoso ejemplo de las consecuencias negativas de la sobreexplotación irracional de la biodiversidad. Dos. Hace un siglo que se extinguió la paloma migratoria americana, una de las aves más espectaculares del mundo. Los gigantescos bandos de millones de ejemplares de la especie dejaron atónitos a los primeros europeos que recorrieron América del Norte. El 1 de septiembre de 1914 murió en el zoológico de Cincinnati el último ejemplar conocido, una hembra apodada Marta. La última de las palomas migratorias vivió sus últimos años sola y sin posibilidad de reproducirse. Se piensa que la paloma migratoria americana llegó a representar entre el 25 y el 40% de la población total de aves de los Estados Unidos. Había entre 3.000 y 5.000 millones de ejemplares en el momento en que los europeos descubrieron América. Uno. Desaparecido en los años 30, este extraño animal con rasgos de lobo, gato y canguro, conocido como tigre de Tasmania, ha sido siempre un enigma para la ciencia. La cabeza y el cuerpo se parecían a los de un perro, pero su pelaje rayado recordaba a un gato, y llevaba a sus crías en una bolsa, como lo hacen los canguros. Esta enigmática criatura, un puzzle biológico andante que habitó Australia hasta que desapareció durante la tercera década del siglo XX, fue bautizada por los científicos con el nombre de tilacino, lobo marsupial y tigre de Tasmania. Investigaciones recientes concluyen que el nombre más apropiado para el extinto tilacino era probablemente el de tigre de Tasmania, ya que el animal tenía más de gato que de perro, aunque claramente se tratara de un marsupial. El último tilacino conocido, llamado Benjamin, murió en un zoológico de Hobart en 1936. Shall we begin? Let's begin now.